En breve iniciamos. Prepárate para sumergirte en la era de la inteligencia artificial.
Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. En el epicentro de la revolución tecnológica, hace 13 años nació Colombia 4.0. Bienvenidos a un lugar donde los límites se desvanecen y los sueños se materializan. En el resplandor de la innovación, en el latir acelerado de la tecnología, emerge Colombia 4.0. Un universo donde cada píxel lleva el peso de un mañana extraordinario. Creemos en el poder transformador de la innovación y es por eso por lo que nuestro punto inicial se centró en la animación y los videojuegos. Pero fuimos evolucionando y hoy somos el evento más importante de tecnología y de la industria digital del país y de América Latina. Colombia 4.0 va más allá de las fronteras, más allá de los límites. Y durante nuestras 12 ediciones hemos reunido a más de 2.900 expertos de más de 25 nacionalidades, llevando a los asistentes por una travesía que trasciende las fronteras, más allá de los límites de lo que creímos posible. Inspiramos y educamos para el futuro, reconociendo la importancia de inspirar y educar a las próximas generaciones. Entendemos que el verdadero progreso no se logra en solitario. En Colombia 4.0 promovemos la colaboración entre industrias, sectores y comunidades. Creemos en el poder de la colectividad para superar desafíos, impulsar la creatividad y fortalecer nuestro país. Gracias por hacer parte de esta historia y seguir recorriendo el mundo tecnológico en el país. Somos Colombia 4.0. Colombia 4.0. Y este año entramos en la era de la inteligencia artificial. Mintic Conectividad y tecnología para cambiar la vida. Hoy nos acompaña Manuel Riaño, CEO de Agata. Conferencia. La importancia de la analítica de datos. Preparémonos para absorber todo el conocimiento que estos expertos de la tecnología traen para nosotros. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Buenísimo. Les agradecemos a todos por venir hoy a Corferias y los que están conectados a través de la plataforma de Colombia 4.0, también muchas gracias. Recordarles también que estén súper pendientes de toda la programación que tenemos para ustedes, Corferias y Colombia 4.0 en su edición Inteligencia Artificial. Hoy les tenemos una conferencia bastante especial, se llama La importancia de la analítica de datos, por Manuel Riaño, CEO de Agata. Pero, ¿cuál es la experiencia de nuestro invitado? Bueno, pues es economista de la Universidad Javeriana con maestría en la Universidad Externado de Colombia.
especialista en analítica de datos, innovación, economía urbana, desarrollo económico, empleo, planificación del uso del suelo y observatorios. Ha sido desarrollador de negocios del sector público para fintechs y empresas de transformación digital. Trabajó como asesor, consultor y directivo para la Alcaldía de Bogotá y para el Gobierno Nacional, asociaciones empresariales, think tanks, organizaciones sin fines de lucro y Naciones Unidas. Como pueden ver, es un invitado bastante importante con un gran currículum, y esta iniciativa por parte del Ministerio de las Tecnologías para la Información y la Comunicación busca acercarnos más a estas ideas de personajes y personas importantes que han logrado influir en el mundo digital y en la sociedad, logrando una transformación. Entonces, bienvenidos a la era de la inteligencia artificial y por favor les pido que recibamos a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ya con hambre para el almuerzo? Todavía no. Bueno, muy bien. Como saben, hoy todos estamos hablando de inteligencia artificial. En esta presentación voy a hacer foco en dos grandes temas. El primero es contarles un poco sobre aplicaciones que se han hecho de inteligencia artificial y que nos ayudan a cambiar la vida de los ciudadanos en Bogotá. Pero antes de eso, vamos a contarles también un poco de la historia de la inteligencia artificial, porque lo hablamos mucho, pero no es tan fácil de entender. Es un tema que está de moda, particularmente en el último año se ha disparado la cantidad de artículos que vemos, que escuchamos sobre lo que está sucediendo en inteligencia artificial. Le pregunté a Bart ayer qué tanto había crecido y Bart me contestó que se había duplicado la cantidad de artículos que se habían publicado en revistas y en periódicos en los primeros 10 meses del año, comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Y la razón es ChatGPT, la evolución, OpenAI y lo que todos estamos viendo alrededor de la inteligencia artificial generativa. Pero en realidad los temas de inteligencia artificial son muy viejos. Tenemos discusiones sobre esto desde 1956. ¿Y cómo se origina? Tiene que devolverse un poco en la historia y empezar a luchar para cambiar los estereotipos que tenemos sobre lo que nos imaginamos que es inteligencia artificial, porque muchas personas piensan que inteligencia artificial es equivalente a que las máquinas piensen. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué ha llegado a ser el lugar común alrededor de la inteligencia artificial? Mucho tiene que ver con las películas, tiene que ver con la literatura que nos cuenta historias alrededor de esto. ¿Quién aquí se ha visto Terminator? Muy bien, eso nos dice cosas de la edad de los que están aquí presentes. Gracias. Está John Connor dispuesto a salvar a la humanidad, a protegernos de esta inteligencia artificial que se está tomando el mundo, que nos lleva a un escenario catastrófico. ¿Es así hacia dónde vamos a ir? ¿Es esa la inteligencia artificial que hoy existe y que somos capaces de ver? ¿En qué momento estamos realmente de esta historia? Hay muchas cosas buenas que están pasando con la inteligencia artificial. Hoy somos capaces, por ejemplo, en Europa, se está probando, tú ya haces una llamada telefónica y a partir de unas preguntas la inteligencia artificial te va a contar si vas a tener Alzheimer o no en 5 años. Si eso es bueno o malo saberlo, no lo sé, pero por lo menos impresionante sí es. Tenemos también usos que no son los mejores que quisiéramos. Solo mirando fotos, la inteligencia artificial es capaz de saber mejor que una persona, dialogando con la persona con mayor precisión, si alguien es lesbiana, gay, bisexual o transexual solo con la foto. Y eso abre puertas a muchísimos temas de discriminación. ¿De dónde empezamos a tener todas estas discusiones? ¿Alguien acá ha leído a Isaac Asimov o a Isaac? 3, 4, los muchachos de acá.
Vemos aquí también otros mayores, muy bien, gracias. Isaac Asimov es quizás uno de los escritores más prolíficos que ha existido. Hizo más de 500 libros. 500 es una barbaridad. Él era un PhD que trabajaba en temas de biología, Universidad de Boston, profesor, y enlazaba muy bien todas las ideas alrededor del ejercicio de lo que podía decir la ciencia con la escritura, y era un gran escritor tanto de ciencia ficción como de textos académicos. Y por casualidades de la vida, 3 de sus textos nos permiten entender realmente cuáles son los niveles de inteligencia artificial que existen y en qué punto estamos ahora. Hay discusiones y quizás en otras charlas ustedes van a escuchar sobre la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte, pero yo prefiero otro tipo de análisis que nos lleva a entender en cosas mucho más prácticas. Veamos un caso, El hombre bicentenario, un cuento que le pidió escribir el presidente de Estados Unidos a Isaac Asimov cuando el país iba a cumplir 200 años. Y le pidió que contara la historia de un hombre que cumplía 200 años. Y a Isaac lo que dijo es que ninguna persona podía cumplir 200 años, pero que sí lo podía hacer un robot. Y aquí nace la historia de Andrew. Algunos pueden verlo también o recordarlo de la película con Robin Williams. Andrew era una persona, termina siendo una persona, arranca como un robot, que se diferencia de los demás robots porque es capaz de sentir emociones. Se siente triste, se siente alegre, empieza a generar amor, cariño, respeto por los otros seres humanos, y en esa autoconciencia de saber que él es un robot, pero que él siente que tiene esas posibilidades, evoluciona al punto donde su gran sueño es ser reconocido como humano por el resto de la humanidad. Y cuando va a cumplir 200 años, ese sueño se le vuelve realidad y él fallece. Aquí tenemos un primer tipo de inteligencia artificial, que es la autoconciencia. Justamente cuando somos capaces de entender y percibir que tenemos sensaciones, que tenemos instintos, que queremos hacer algo y tengo un presentimiento que me está diciendo que debo hacer esta cosa o la otra. De eso estamos muy lejos. No hemos llegado a tener nada así, ninguno de los algoritmos se siente mal por hacer la discriminación que les estaba contando, ni se siente bien por estar ayudando para prevenir el Alzheimer. Eso no pasa. Hay un segundo caso, el libro de abajo a la izquierda, Yo Robot. ¿Alguno lo leyó el cuento? Por acá un par. ¿Alguien se vio la película con Will Smith? Ah, eso sí, muy bien. Grandes balaceras, todos detrás de Will Smith, él sobrevive, de milagro se despeina en todo el ejercicio. Y se da la película detrás de Vicky, que es una inteligencia artificial, que decide cambiar, si se quiere, la interpretación de la primera de las leyes de la robótica que inventó Isaac Asimov, que de hecho es el padre del término robótica. Vicky entiende que no necesita para ayudar a los humanos, porque la primera ley le dice que él tiene que tratar de ayudar a los humanos y salvarlos, así tenga que sacrificarse él como robot, que para ayudarlos los humanos hacen las cosas mal y los va a llevar a su propia extinción, entonces que es mejor que él, como inteligencia artificial, los controle, un poco parecido a Skynet o a Matrix, pero menos dramático, y toma unos robots, los NS5, y empieza a controlarlos y a educarlos para que sean los que les impidan a los humanos hacer ciertas tareas que los llevarían a su perdición. En este caso, estamos hablando de la teoría de la mente, otro nivel de inteligencia artificial. La teoría de la mente es cuando yo soy capaz de diferenciar mis pensamientos de los de otro, que entiendo que yo estoy generando unas ideas o soy capaz de percibir y entender las diferencias de los otros.
Diría que a veces los humanos nos cuesta mucho y nos cuesta escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Pero es esa capacidad de poder diferenciar una u otra cosa. A ese nivel tampoco hemos llegado. Entonces, ¿a qué sí hemos llegado? A lo que vimos en la trilogía de la Fundación. De nuevo pregunto, ¿quién se ha leído estos libros? ¿Uno más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quién se ha visto el hueso de serie que sacaron en Apple TV? 1, 2, 3, 4, muy bien. Este es, a mi gusto, el mejor texto de ciencia ficción que existe. Y cuenta la historia de Harry Seldon en un futuro distante donde la Tierra ya ni siquiera es recordada por los humanos como es su origen, su punto de origen. Y él es capaz de predecir con una ciencia que llama la psicohistoria qué es lo que le va a suceder al futuro de la humanidad y descubre que el imperio en el que él vive va a decaer y vamos a llegar a una época de oscuridad. Y lo hace a través de unos grandes modelos matemáticos que son capaces de predecir masivamente lo que va a suceder. Y eso es lo que la inteligencia artificial sí hace hoy. Es capaz de predecir. Tenemos una memoria limitada de inteligencia artificial que toma la información que tenemos y es capaz de predecir una información faltante. Sobre eso es que trabajan los modelos. ¿Y cómo logramos llegar hasta acá? Ya en 1956, unos jóvenes de la Universidad de Dortmund se ganaron un dinero, un grant de la Fundación Rockefeller, porque dijeron ser capaces de poder crear inteligencia artificial que resolviera problemas que tenemos los humanos en la vida cotidiana. A eso se le llamó la primera ola de inteligencia artificial. Los resultados no fueron los mejores, pero hay cosas desde entonces que sobreviven exactamente igual hasta hoy. El ejemplo típico es jugar damas o ajedrez en el computador. Esa respuesta que él hace tiene ese mecanismo que se diseñó y se puso en la práctica desde los 50. Y esos libros que yo les conté, buena parte son escritos en finales de los 50 y otros en los 60. ¿Qué ha cambiado entonces? Varias cosas. La estadística y la matemática han tenido alguna serie de mejoras con el paso del tiempo y han podido habilitar la llegada del Big Data. Big Data, traducción, muchos datos, grandes datos. ¿Qué tan grande? Cuentan un chiste de ingenieros, por supuesto, y no soy ingeniero, por eso si el chiste no es bueno, no se tienen que reír, que es tan grande como Excel. Porque Excel trae una limitante en el número de páginas, entonces les parece entretenido decir que Big Data es lo que tiene la restricción. Lo malo es que el chiste ya no aplica, porque si yo entro a Sheets de Google o entro a la versión nueva de Microsoft, ya no hay límite de filas. Ya puedo tener la cantidad de información que yo quiera poner ahí. En realidad estamos hablando de aparatos electrónicos que son capaces de generar y transmitir distintos niveles de información y que lo están haciendo con información estructurada y con información no estructurada. La estructurada, lo que estamos acostumbrados a manejar, los que más viejitos como yo de nuestra generación, teníamos simplemente bases de datos que trabajábamos en archivos en temas como Excel o después en R, demás. Y ahora también podemos transformar otras cosas que son datos no estructurados y usar esos modelos matemáticos para intentar predecir. Aquí es donde entra y tienen cabida las palabras, por ejemplo, el video, la foto, donde también si hay un sensor que permite, por ejemplo, medir la calidad del aire, lo podemos ver, lo podemos sentir y él hace una transmisión de todos esos grandes volúmenes de información. Sin duda, ¿cuál fue el gran detonante de todo esto? Internet. Internet fue lo que empezó a generar en esa mecánica todos estos grandes volúmenes de datos que hoy han permitido que los modelos como ChatGPT tengan toda esa capacidad histórica de datos para poder realmente entrenarse. Tenemos los avances en la modelación.
Algunos de los hitos más importantes en esto fue la llegada del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo. Hay dos momentos claves en esto. Una de las historias tiene que ver con Google. Google creó quizás el primer hito específico, que era una herramienta que se usó para predecir dónde iba a haber un brote de algún tipo de variación de una gripa extraña. No sé si les suena familiar a qué tipo de cosas puede suceder con eso. En su momento esto se hizo basado en el H1N1 y los tipos de gripa aviar, y lo que hacía el algoritmo era que tomaba las búsquedas de las personas que vivían en los distintos sitios y decía, ok, aquí están preguntando por gripa, están buscando por Dolex, están buscando por resfriado. Entonces era capaz de percibir y de señalar dónde había focos de infección que todavía el gobierno norteamericano no había sido capaz de obtener. El modelo al principio funciona muy bien, después hace subestimaciones y decide Google cerrarlo en otro momento del tiempo. Pero muy rápidamente, ya en 2013, llegamos al primer momento que además ha pasado de agache, y es cuando la máquina empieza a hacer las cosas mejor que las personas. La Universidad de Toronto hace un concurso donde pone a los matemáticos, casi todos estadísticos, a tratar de predecir las imágenes y lo compara con el ojo humano. Le pone un perro, le pone un gato, dígame si eso es un perro, dígame si eso es un gato, esta es la versión sencilla. Eso en los primeros ejercicios se equivocaba muchísimo, y en el 2013, con la llegada de modelos de aprendizaje profundo que después usamos también en redes neuronales y en otros modelos más complejos, logra romper por primera vez esto. Y por primera vez la máquina es mejor teniendo percepciones visuales mejor que el ojo humano. Ahora estamos muy preocupados, y es lo que nos pasa hace un año, porque ahora entendemos que la máquina también puede ser mejor leyendo y resumiendo que nosotros, e incluso generando contenido. Y eso nos preocupa. Y tenemos un tercer tema, y es la capacidad computacional, la llegada de las nubes públicas. Esto se le debe a Jeff Bezos y al equipo de Amazon. Jeff tenía un pequeño problema con su equipo que trabajaba en la página web donde entran, muchos compramos cosas felices, llegan a la casa. El 70% del tiempo del equipo se destinaba a poder solucionar problemas atrás en la arquitectura y en el back de la página, que tenían que ver muchas veces con la capacidad de procesamiento. Luego él crea un sistema que después vuelve una compañía que es Amazon Web Services, en la cual pone unos megacomputadores con una gran capacidad de procesamiento para poder solucionar su problema interno. Pero se da cuenta que no es el único que tiene el problema y que él puede cambiar el modelo de negocio que existía hasta ahora. ¿Cuál era el modelo? Yo compro un computador más grande, un servidor, lo tengo on-premise en donde trabajo y pago el gran computador, no importa que yo no todo el tiempo necesite de su capacidad. Y lo que él se inventa es poder usar esa capacidad, pero solo cuando la necesito. Y si yo quiero utilizar 15 minutos de esa gran capacidad computacional y necesito 50 de estos super servidores al tiempo, lo puedo hacer con un clic. Y con un clic a un valor súper reducido, que hizo que los otros gigantes de la tecnología entraran a hacer lo mismo. Con la excepción de Facebook, todos entraron a hacer nube pública, incluyendo también a Alibaba desde Asia. Y hoy son el top de las compañías mundiales, de las marcas más reconocidas, de las marcas que más ingresos generan. De los 6 primeros, 4 hacen nube pública. Y eso ha reducido los costos con inversiones gigantescas. No sé si después pueden entrar a buscar en YouTube video del tiburón comiéndose el cable de Amazon, del cable de Google. Y hay muchos tiburones comiéndose la gran inversión que estas personas hicieron de poder tener estos supercableados submarinos que recorren todo el mundo
para poder generar la capacidad computacional. Y es con esas tres cosas que estamos en el mundo de hoy. Un mundo que empieza a tener inteligencia artificial, que es capaz ya de predecir, y empiezo a cambiar cosas en el funcionamiento de la economía, y desde hace un año es también capaz de generar contenido. Cambia las lógicas de la economía y es lo que hace la transformación estructural, porque predecir cambia cosas. Ejemplos clásicos: yo tengo una empresa, tengo un inventario, tengo unas ventas, y yo podría saber qué tan grande necesito el espacio del inventario en vez de pagar una cosa más gigante, si soy capaz de predecir cuánto voy a tener que guardar de materias primas, porque soy capaz de predecir qué tanto voy a consumir. Eso lo llevamos haciendo toda la vida. Pero esto puede llevar a otros casos mucho más fuertes que implican un cambio en la estrategia de todo el sector. Un caso famoso, el mismo Amazon. Lleva muchísimos años, aún sin lograrlo, tratando de hacer un algoritmo que sea capaz de predecir tú qué quieres que te llegue a la casa y que estás dispuesto a pagármelo. ¿Qué es lo que busca? Cambiar todo el modelo de negocio. Si en vez de que yo tenga que entrar a comprar, a mí me llega a mi casa y yo soy feliz y decido no devolverlo porque era la pasta que yo compro los martes siempre que hago pasta en la casa, y casualmente él ya sabe, no sé cómo, que no tengo pasta, y no lo devuelvo, él se evitaría todo el problema de manejo de inventarios y cambia todo el modelo de negocio, y lo importante es que haya muy pocas personas que no devuelvan el producto. Todavía no hemos llegado allá, pero les alcanza a abrir a ustedes la cabeza para entender el impacto que significa predecir. Y podemos hacer también estos reconocimientos faciales, temas de lenguaje natural, redes neuronales, cantidad de modelos que están combinando todo esto que les digo: la matemática, la estadística, la computación, el uso de grandes modelos y cantidad de información. Y traigo esta gráfica solo para que los que no están inmersos en esto como ingenieros puedan llevarse también una idea. ¿Cómo lo hace si es una foto o si es música? Muy fácil, lo vuelve a transformar en números, siempre. Aquí ustedes ven unos puntos con unas distancias. Él puede entender eso, lo transforma, unos, ceros, etcétera, y a partir de ese ejercicio él ya sabe que las formas de cejas así son de hombres o son de mujeres, y compara muchos y pone eso dentro de un modelo estadístico como el mismo que trabajábamos habitualmente con bases estructuradas, y así funciona el ejercicio. Voy a contarles ahora qué hemos hecho desde Ágata para aprovechar esta nueva tecnología. Y arranco por contarles qué es Ágata. Ágata es un emprendimiento, es una startup fondeada, entre otros, por el Grupo de Energía de Bogotá y la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, con el objetivo de poder aprovechar este océano de datos que se generan en la alcaldía. Tenemos 60 instituciones y empresas, los datos salen todo el tiempo saltando, para poder tener una ciudad que tome sus decisiones basados en los datos y que además logre llegar a un punto más allá, que sea aprovechar también estas tecnologías, por ejemplo, para ver en qué me sirven las predicciones. Llevamos 3 años funcionando. Hoy tenemos ya una facturación de 20.000 millones de pesos en el año. Es una gran idea de la alcaldesa Claudia López, que algunos de los que estamos acá hemos logrado acompañar. Y hemos tocado casos como estos: salud preventiva. La discusión de hoy en todos lados, el Senado, el Congreso, la tesis más fuerte ayer era: si yo hago salud preventiva, entonces no voy a necesitar tanta plata como el modelo de hoy. Entonces la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, sale diciendo que se necesita menos plata para la reforma estructural por eso. ¿Y qué es prevenir? A tratar de adelantarse. Y para adelantarse, yo tengo que tratar de pronosticar y predecir que algo va a pasar. Hacemos 3 cosas. La primera la aprendimos en la pandemia. Tuve la suerte de estar con el equipo que
trabajó todo el tema del manejo de la información de los datos de pandemia, era una locura. Yo tenía un único computadorcito, solo habíamos 2 personas que teníamos acceso a todas las direcciones, los teléfonos, los nombres de las personas que salían positivas en la ciudad, y trabajando con varios de los equipos tomábamos decisiones con esa data y con el movimiento de las personas por datos anonimizados de celulares para poder decir si cerrábamos la calle de al lado o la de la izquierda, que la gente no entendía por qué se tomaba esa decisión y por qué un barrio amanecía cerrado y el otro no. Usábamos datos para predecir dónde estaban los focos más fuertes de infección y donde había la mayoría de personas que se movilizaban más para tratar de contener la enfermedad. Y de ahí también aprendimos la importancia de tener una clara información sobre la capacidad usada en cada momento de la cantidad de camas de la ciudad. Ustedes recuerdan el suplicio que significaba que se acababan las UCIs, que si no había UCI para atender a una persona iba a fallecer, los respiradores, todo esto lo sufrimos. Pero en realidad esa es la vida diaria de la tarea de una Secretaría de Salud que tiene más de 16.000 camas atendidas por más de 2.000 IPS en toda la ciudad. Y lo que hicimos fue poder concentrar toda esta información para generarle el mismo tipo de tableros que le permita a la Secretaría tomar decisiones. Una de las que se va a tragar ahora, por ejemplo, tiene que ver con esa predicción de a dónde ir. El equipo está estudiando cuáles son los principales usos desde la Secretaría que podría tener esto. Uno es la llamada al 123. Si yo tengo y estoy llamando y pienso que si soy solo el operador, lo mando a la clínica o a la IPS más cercana, la ambulancia. Pero en realidad, si yo ya sé que ahí no hay una capacidad ahorita de recibirlo, pues le voy a poder salvar la vida porque evito que entre y que se lo tengan que llevar a otro lado. Tenemos también modelos de inspección y vigilancia de comercios. La tarea de la Secretaría de Salud es tratar de evitar que los comercios abiertos al público tengan problemas como calidad del agua, transmisión de enfermedades de origen zoonótico, veterinarias, por ejemplo, que tengan buenas condiciones en manejos de alimentos, los restaurantes y demás. Se usa toda esta información, de nuevo la ponemos en un solo sitio, aprovechamos los datos para generarles informaciones y que ellos puedan, por ejemplo, predecir a dónde tienen que ir a repetir la visita porque son las zonas de los casos con problemas y dónde optimizar. Hay que repasar más de 400.000. Yo debo poder predecir cuáles son los óptimos. Y el que más me gusta de este caso es que tenemos un modelo que busca predecir cuándo va a fallecer un bebé recién nacido o una madre gestante, para tomar medidas y evitar que fallezca. Permite entender factores de morbilidad, saber cuándo un niño tiene, por ejemplo, una sífilis congénita, entender cuándo esa madre gestante tiene un problema de diabetes gestacional, y entendiendo todos estos factores, él es capaz de mandar una alerta para señalar que hay que tener una intervención, que la puede hacer la EPS del distrito, Capital Salud, si está afiliada a ese sistema, y si no, se le manda la comunicación a quien deba hacer la atención. Y es un tema importante porque cada año mueren 22 mujeres en esta condición y más de 800 niños recién nacidos. Tenemos otra solución que llamamos Ciudadanía 360 grados. Esto es más un habilitador para poder hacer todos los ejercicios de inteligencia artificial, pero lo que él está haciendo por detrás es que hoy concentra la información histórica, y el concentra es un tema especial porque además nosotros en Ágata no centralizamos los datos, no guardamos un solo dato, no está con nosotros, y a través de virtualizaciones conecta 36 fuentes de información de 11 entidades, 6 del distrito, 5 del gobierno nacional, para saber qué servicios le estoy yo prestando al ciudadano hoy y qué he hecho hacia atrás. Tenemos los primeros 21 servicios
con información de 4,7 millones de personas que habitan en Bogotá en los últimos 4 años y un histórico de más de 8 millones con personas que ya algunas no viven ni siquiera en el país. A partir de ahí generamos alertas que van a facilitar el ahorro de los recursos públicos, con cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un giro monetario que se llaman los programas de ingreso mínimo garantizado, queremos que las personas, los hogares de las poblaciones más vulnerables de la ciudad tengan lo mínimo para sobrevivir. Y esos giros se hacen de la mano de fintechs, de bancos, DaviPlata, Nequi, Movi, con el cual se le gira a la persona del hogar ese ingreso. Y eso va atado al número del teléfono. Y ellos tienen su base de números de teléfonos, pero hay un riesgo alto que el teléfono en realidad no sea el teléfono de la persona. ¿Y por qué pasa eso? Muchas de estas personas van en la calle, se encuentran a un señor con un letrero gigante que dice claro, que dice WOM y les dice cambia tu SIM y yo te regalo datos. Si no tienen para comer, mucho menos tienen para pagar un plan. Cambian la tarjeta, no les preocupa desde el punto de vista de la comunicación porque al final mantienes tu mismo teléfono de WhatsApp. Pero has metido a la alcaldía en un gran lío porque ahora le va a girar la plata a otra persona. Y ellos generalmente no son conscientes de ese pedazo y no cogen y cambian y lo primero que hacen es llamar, señores alcaldía, o ya cambié de teléfono. Por favor, anota este para que me puedas hacer el giro bien. Pero sí sabemos que las personas quieren dejar sus datos y su información bien en otras partes. Entonces tomamos la información, por ejemplo, de los teléfonos de los papás en las bases de la Secretaría de Educación, que sí son buenos teléfonos porque los papás sí quieren dejar el teléfono actualizado para que les cuenten si sus niños están haciendo maldades. Y lo mismo funciona con Capital Salud, donde todos los 1.500.000 personas que están ahí quieren que esté bien su teléfono para que les puedan llamar a confirmarle la cita, para que puedan confirmar que efectivamente va a llegar el envío de las drogas. Esos sistemas de alarma pueden generar fácilmente ahorros en los 3 primeros servicios que estábamos trabajando de 3.330 millones de pesos por año. Hay uno que se llama Bogotá Trabaja Te Conecta. No voy a hacer muchos spoilers porque lo vamos a lanzar al público el otro miércoles. Solo les voy a decir lo que la alcaldesa dice de esto. Esto es el Tinder del empleo. Hoja de vida, vacante, match, y vamos a permitir que ese resultado sea público. Que tú pongas tu hoja de vida y sepas cuál es la probabilidad que tienes de llegar a obtener ese trabajo. Bogotá Te Escucha redes sociales. Muchas personas le escriben a famosos, artistas, políticos y queremos que nos respondan. ¿Cuántas menciones mensuales creen que le hacen en Twitter, X, Instagram y Facebook a la alcaldía o la alcaldesa? Un número. 1.050.000. Mes, 4,9 millones de menciones. Se necesitarían 1.006 personas sentadas solo para leerlos, no para clasificarlos. Y resulta que la Corte Constitucional exige en una sentencia que se lean y se diga si a la luz de la ley, eso es una petición, una queja o un reclamo con la normativa de la ley y se les responda por el mismo canal. Tenemos un algoritmo que hace exactamente eso. Lee estos 5 millones de menciones mensuales, define si es o no una petición, una queja de reclamo y lo respondemos al ciudadano. Arrancamos con una precisión del algoritmo de 17%. Ustedes imaginarán lo difícil que es coger un tweet y saber si eso a la luz de la ley es una PQR. Y después ya estamos llegando en la medición del mes pasado, es 97% de precisión. Más casos. Por tiempo ya no los voy a contar. Tenemos a Chatico. Chatico es nuestro mejor amigo de WhatsApp. Lo mejor es el nombre realmente, o sea, no puede ser más bogotano para hacer un chat.
Y ahí vamos a empezar a usar temas de inteligencia artificial, el cerebro de datos, del cual hicimos una presentación ayer también aquí en el marco de Colombia 4.0, temas de seguimiento al urbanismo, al crecimiento de la ciudad y el sistema interoperable de recaudo de la ciudad también, para que pueda dialogar con otros sistemas y manejar esa información. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Quisiera preguntarte, en Estados Unidos se está manejando un tema de inteligencia artificial en procura del tema de la seguridad, ¿no? Que calculan por rostros y todas las inspecciones que hacen por estados, dónde se producen los casos, a qué hora se producen los casos. ¿Ágata está trabajando en algo al respecto frente al tema de seguridad? Nosotros no, pero hay una empresa colombiana que se llama Nu, que usa 3 fuentes de información. Las contravenciones, cuando alguien llama y dice, uy, mi vecina otra vez derrumba a las 11. Por favor, policía, venga y dígale al señor que apague el volumen. Delitos, SIGIN, e información de las líneas de emergencia 123. Con esa data, él es capaz de predecir, y esto se aplica en la mayoría de las ciudades grandes del país, con la excepción de Bogotá y Medellín, ya les cuento el porqué. Y es capaz de decir en qué sitio, la zona, qué delito y a qué hora va a ocurrir. Todos los días lo miden y su precisión está entre 85 y 95%. ¿Y qué hace la policía con esto? Como nuestro gran problema es que no tenemos suficiente policía y ellos están organizados por CAIs y cuadrantes, la solución toma esta información y hace un ejercicio de localización inteligente, que es decirle, señores, ustedes 2 policías cojan su moto y se hacen en esta esquina a las 10 de la mañana, para que al menos los de la zona ya los vean y entonces se evita esa parte del delito y tengan un buen tiempo de reacción para llegar a la otra de allá. ¿Por qué Bogotá y Medellín son las únicas 2 que no los usan? Porque nuestro sistema de atención de línea de emergencias 123 es el Ferrari de esto. En el resto del país se usa un topolino. Y la primera versión de la tecnología funcionó bien con el topolino, pero necesita unas conexiones que a partir de marzo van a estar disponibles para Bogotá y Medellín, y estoy seguro que lo vamos a usar. Buenas tardes, escúcheme. Es que quisiera como un resumen de lo que se vio ayer, no sé qué tan posible sea del cerebro de datos. Qué pena con usted, no sé. Básicamente lo que buscamos es escalar, crear economías de escala para que una ciudad no tenga que pagar, público y privado, varias veces por el mismo servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Nuestro jefe del equipo de analítica lo llama como recetas. Y él dice, si yo quiero llegar a tener acá al final un plato de una pasta, un espagueti con esta salsa, pues tengo que cocinar la salsa, tengo que partir las verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas Ágata ya las ha hecho en los casos que les hemos mostrado. Y la idea es, en vez de poner otra vez a otro equipo a repetir, a volver a hacer lo mismo que ya alguien hizo, no tenemos además que haberlo hecho solo nosotros, podemos traerlos de los demás. Lo que queremos es que sea asequible siempre y cuando se cumplan todos los temas de seguridad de la información y privacidad de datos personales, para que cualquiera en el público o el privado pueda con un botón acceder a eso a un precio menor. Buenas tardes. Quería preguntarte respecto a emprendimientos o empresas que apenas están empezando a recolectar información. ¿Qué información es importante recolectar? Porque he hecho esta pregunta antes y dicen, recolecte todo lo que pueda, pero eso después se va a ver reflejado en costos de almacenamiento y seguramente de depuración, porque no es información que de verdad sea relevante. ¿Cómo se determina eso y qué información realmente es útil? Depende en cada caso, pero la fórmula sí es universal. ¿Con quién hay que hablar? Con el de financiero.
y hay que preguntarle al financiero, oiga, ¿cuál es nuestro dolor? Te lo voy a contar con un caso real. Las constructoras en Bogotá pierden una cantidad de plata increíble porque la ciudad hasta ahora, lo va a acabar ahorita en mayo, no tenía un mapa actualizado de por dónde van los tubos por debajo de la ciudad. Entonces, ¿qué le pasa a la constructora? Llega, abre el hueco, se lleva el tubo y se pueden imaginar lo que eso cuesta, en todo. Entonces, cuando le preguntamos a los constructores, porque tenemos la idea de hacer un gemelo digital, que es una de las charlas que viene más adelante, le dijimos, si yo le doy qué dato, usted me lo financia. Y lo hablamos no con el equipo de tecnología, no con los de datos, sino con el financiero. Y él nos dijo, si usted me da la información que me evita a mí romper el tubo y saber cuánto va a subir el agua, yo se lo financio. Él siempre es el que va a tener la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Bueno, mil gracias. Bueno, solamente me resta decirles que muchísimas gracias por atender a la conferencia. Por favor, los que estén interesados en asistir a la conferencia que sigue, por favor, para que reclamen el traductor. Y los que no, pues muchísimas gracias. Ya saben que afuera está el domo, que estén pendientes de toda la programación. Tenemos muchos más eventos para ustedes. Está el domo, hay otras conferencias, hay paneles. Y pues recuerden que el evento también va hasta mañana, para que aprovechen. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.